Buenos días chicos, espero todos se encuentren bien. El día de hoy voy a compartir con ustedes la temática de tabla periódica y la idea es que esta información la puedan utilizar para resolver los ejercicios que están propuestos en la guía de este tercer periodo. Bienvenidos. Lo primero que debemos entender es que a lo largo de la historia se han utilizado diferentes formas para identificar a los elementos químicos. Inicialmente hablábamos de elementos químicos como el fuego, el aire, la tierra y el agua, pero a medida que fue transcurriendo el tiempo y dependiendo de las civilizaciones que estemos mencionando, pues se utilizaron diferentes representaciones para identificar a los elementos que se iban descubriendo en el momento. En la actualidad manejamos los símbolos químicos, que son una letra o letras que terminan representando al elemento químico, como en el caso, por ejemplo, de la plata, en el caso del oro, en el caso, por ejemplo, del hidrógeno. Es importante entender que estas propiedades físicas y químicas de los elementos dependen de la estructura atómica que estos presenten. Vamos a mencionar algunos modelos de tabla periódica que se han propuesto con el tiempo. Uno de ellos fue el de las triadas de Dobereiner, que básicamente consistía en organizar a tres elementos químicos que presentaban propiedades físicas y químicas muy similares, como el caso, por ejemplo, del litio, el sodio y el potasio, del calcio, el estroncio y el bario, o del azufre, el selenio y el telurio. Otro modelo que podemos mencionar es el de las octavas de Newlands. Este consistía en la organización de los elementos en grupos de 8. Por ejemplo, el berilio, el boro, el carbono, el nitrógeno, oxígeno, flúor y magnesio. Y lo que decía Newlands es que el primero y el último elemento tenían o presentaban propiedades físicas y químicas similares, como el caso del berilio y el magnesio. Es importante también mencionar algunos aportes que se han hecho a la tabla periódica, como el caso de Meyer y Mendeleev. Estos dos científicos, de forma separada, en investigaciones separadas, terminaron organizando los elementos teniendo en cuenta la misma característica, y esa característica era la masa atómica, y de forma creciente, es decir, del elemento que tenía menor masa atómica al que tenía mayor masa atómica. A Werner, que es otro científico, le debemos el diseño que él propuso para la tabla periódica, que es el que realmente utilizamos en la actualidad. Y Moseley, que fue el que propuso la ley periódica. Las propiedades de los elementos y sus compuestos son funciones periódicas del número atómico de los elementos. A partir de las investigaciones que hizo Moseley, se terminó analizando que los elementos no deberían organizarse teniendo en cuenta la masa atómica, sino más bien el número atómico, es decir, la cantidad de protones que presentaban los elementos. Para poder entender la organización de los elementos químicos en la tabla periódica es necesario reconocer la estructura atómica. Por eso es importante que recordemos que en el átomo o en la estructura del átomo encontramos al núcleo y encontramos a los electrones. Los electrones son partículas que presentan carga negativa y terminan girando alrededor del núcleo. ¿Pero por qué giran alrededor del núcleo? Lo que ocurre es que en el núcleo encontramos a los protones, y estas son partículas que tienen carga positiva, que tienen mayor masa que la de los electrones. Por lo tanto, genera una fuerza de atracción entre los electrones y los protones, provocando que estos terminen girando alrededor del núcleo. Los protones, o la cantidad de protones de un átomo, me dicen cuál es el número atómico de ese elemento. En el núcleo también encontramos unas partículas que no presentan carga, ni negativa ni positiva. Por lo tanto, estamos hablando de los neutrones. Los neutrones me ayudan, digamos, al sumarse con los protones, me ayudan a identificar el número de masa o la masa atómica. Y dependiendo de, digamos, de esa característica, podríamos identificar diferentes átomos que pertenecen al mismo elemento químico. Por otro lado, es importante recordar que la tabla periódica está organizada de dos formas, teniendo en cuenta unas columnas o grupos, que son 18 específicamente, y unos periodos, que son filas horizontales que encontramos en la tabla periódica, y son 7. En esta diapositiva encontramos qué es un periodo. En este es importante entender que en la tabla periódica los periodos son las filas horizontales que encontramos. Encontramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filas en la tabla periódica, y si ustedes se dan cuenta, aquí se repite el 6 y el 7. Esto me está diciendo, digamos, la parte superior de la tabla, pero recuerden que en la parte inferior hay una tabla pequeñita, ¿cierto? De dos filas específicamente, o de dos periodos específicamente,
creciente que se terminan insertando en la tabla original. Los periodos o filas de la tabla periódica se caracterizan porque los elementos que están formando ese periodo no presentan propiedades físicas y químicas similares. Lo que tienen en común es el número atómico creciente. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, este que es el tercer periodo que va desde el potasio hasta el criptón, va en orden creciente. 19, número atómico 19, número atómico 20, 21, 22, 23, hasta llegar al 36. Esa es la característica más importante que tienen los periodos. Va a ocurrir lo mismo con los otros que aparecen acá. Para el caso de los grupos, son las columnas que nosotros encontremos en la tabla periódica, como por ejemplo esta que encontramos acá, del flúor, el cloro, el bromo, el yodo y el astato. Este grupo de elementos químicos que están en esta columna de la tabla periódica se caracterizan porque tienen propiedades físicas y químicas similares, que es lo que aparece acá en la diapositiva. Aparte de recibir el nombre de grupo, también puede recibir el nombre de familias. En esta representación de la tabla periódica que les voy a colocar a continuación vamos a encontrar la forma en cómo se organizan los elementos en periodos, que recordemos que son 7 y son los que aparecen en este momento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 periodos. Y recuerden que estos dos repiten de nuevo, 6 y 7. En el caso de los grupos y familias, entonces lo vamos a encontrar en forma de columnas verticales y son 18 que son las que van a aparecer en este momento en nuestra representación de esta tabla periódica. En esta diapositiva podemos encontrar que los elementos se agrupan en 4 grandes grupos que son los metales, los no metales, los gases nobles y los semimetales. En el caso, por ejemplo, de los metales, son elementos que se caracterizan por ser buenos conductores de electricidad y calor, son brillantes, son duros, son densos, mientras que los no metales se caracterizan por tener propiedades opuestas a los metales. Por ejemplo, no son buenos conductores de electricidad y de calor, no son brillantes, no son dúctiles, no son maleables, ¿sí? Es importante en este momento recordar que a pesar de que el hidrógeno está ubicado en esta partecita de la tabla periódica, pertenece a los no metales, por eso lo hice de color verde, porque pertenece a los no metales, quiere decir que no es buen conductor de electricidad ni de calor, pero por su tamaño, porque su número atómico es el más pequeño de los elementos, pues termina organizándose en la tabla periódica acá de primeras. ¿Sí? Los gases nobles son los elementos que se caracterizan por ser estables, quiere decir que no terminan combinándose como los demás elementos químicos, sino que ellos tienen unas propiedades demasiado estables y no tienen que estar combinándose con otros elementos. Mientras que el resto de los elementos, ya sean metales, no metales o semimetales o metaloides, sí tienen que buscar como la forma de organizarse entre ellos para formar compuestos químicos. Aquí no mencioné a los semimetales. En ocasiones los elementos que están ubicados más o menos acá en la tabla periódica se caracterizan porque presentan propiedades de metales pero a la vez de no metales. Quiere decir que algunos de pronto son dúctiles o pueden ser buenos conductores de electricidad pero no son duros, ¿sí? Quiere decir que presentan las dos propiedades a la vez. Ya en esta representación pues encontramos un poquito más de claridad, encontramos las 18 columnas de nuestra tabla periódica, grupos o familias. Recuerden que tiene como esos tres nombres, columnas, grupos o familias. Y nos referimos pues al grupo de elementos que tiene propiedades físicas y químicas similares. También encontramos a las 7 filas o 7 periodos de nuestra tabla periódica y los elementos que deben ir insertados específicamente en esta parte de la tabla periódica. También encontramos solamente los símbolos de nuestros elementos químicos como para que nos vayamos familiarizando un poco más con ellos. Finalmente, en esta diapositiva pues encontramos algunos ejemplos de la información que encontramos en cada una de las casillas de la tabla periódica. Hay diferentes tablas periódicas, es decir, que contienen diferente información. Por ejemplo, hay unas que solamente nos muestran el símbolo del elemento, el nombre del elemento, la masa atómica del elemento y el número atómico. Hay otras que son un poco más complejas y que tienen más información. Por ejemplo, esta casilla de una tabla periódica
extraída de una tabla periódica me muestra, por ejemplo, la masa atómica, el número atómico, el símbolo, el elemento. Aquí esta información que aparece acá tiene que ver con la configuración electrónica, es decir, la forma en cómo están organizados los electrones pues alrededor del núcleo de ese elemento químico. Hablamos de la energía de ionización, por ejemplo, que es la cantidad mínima que tiene un átomo para, digamos, para llegar a perder un electrón. Hablamos de la electronegatividad, es decir, la capacidad que tiene un elemento químico para ganar o perder electrones, y el caso de los estados de oxidación, que tienen que ver como con unos números que se asignan determinando qué cantidad de electrones se pueden ganar, perder o compartir. Ya en este último encontramos otra información, por ejemplo, aparece el punto de ebullición, que es como la temperatura que tiene ese elemento para pasar de un estado líquido a un estado gaseoso, o el punto de fusión para pasar de estado sólido a estado líquido. También encontramos la densidad del elemento, la valencia del elemento y bueno, ya el resto como que lo hemos mencionado en los otros ejemplos. Buen día.